buenos días. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les dan la bienvenida a este episodio número 52 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Feliz aniversario, papá. Hoy cumplimos un año. Ah, mire, 52, claro, 52 semanas, ve qué bien. Ayer se cumplió un año de la cuarentena del COVID en Costa Rica y me parece que nosotros grabamos 2 días después. Entonces fue esta Bueno, misma semana que empezamos. muy Eh, bien. ¿Recuerdas para dónde íbamos ese día? ¿Qué teníamos en mente? No, ¿verdad? No, no. Ujú. Sí, creo que si me hubieras dicho que teníamos el encargo de hacer 52 episodios, te hubiera dicho que tal vez el esfuerzo no valía la pena, se sentía como demasiado grande, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Eso pasa con todos los esfuerzos acumulativos, que si te enseñan la cuesta, te desalientas, pero cuando estás arriba, eh, te das cuenta de que valió la pena y de que sí se podía. Ujú. Y yo diría que además de acumulativo, es un esfuerzo evolutivo, porque pues obviamente hemos cambiado y hemos crecido y Sí. hemos innovado, tenemos cosas nuevas en nuestra dinámica y en nuestro diseño. En particular, ayer estaba reflexionando con mi buen amigo Mario Pérez, que cumplió años ayer, y que su hijo es el que diseñó Sí, el audiólogo que introduce claro. nuestro podcast. Ujú. Él es un chico muy artístico y muy vivaz, que está empezando el colegio. Ayer Ajá. yo le decía a Mario que me parece muy interesante que para la posteridad va a quedar vinculado tu pensamiento con el arte de su hijo, ¿verdad? Ah, Aquí, mire. y eso es un elemento histórico interesante. Tal vez no es tan interesante hoy como lo será dentro de 25 años, pero aquí queda eso para la posteridad. Muy bien. Ujú. Muy bueno. Ok, hoy tenemos un episodio especial en muchos aspectos. Y creo que vale la pena mencionar que esta semana se celebra la semana de, de la trisomía, ¿verdad? El 21 de Sí, marzo, el sí, 3/21, es el día que se celebra a todas las personas que tienen un tercer cromosoma en el par 21 de cromosomas. Y entonces a esas correcto. personas Ujú, que se les describe con el síndrome de Down, se ujú, les celebra, digo, yo diría que se les conmemoran sus derechos, los que ujú, tienen y los ujú. que tendrán en Sí. esta semana. Así que yo he usado todo Ajá. el mes, en realidad, he usado una mascarilla que fue diseñada por una persona con síndrome de Down, Ajá. precisamente para conmemorar este día. Y hoy queremos Muy bien. conmemorar ese día en honor a todas las personas con síndrome de Down Sí. y con especial atención para Antonia, nuestra Ajá. nieta y sobrina, hija Correcto. de Cristina. Y de hecho, eh, Ujú. interesante, me sorprendió mucho ver que el artículo de esta semana lo coescribes con ella, con Cris. Sí, sí, Ujú. sí. ¿Cómo fue Ujú. ese ejercicio Yo, de coescritura después de 60 años de escribir solo? sí, yo quería escribir un artículo sobre la fecha y sobre el síndrome de Down, pero desde luego eh, me sentía carente de toda la vivencialidad que debe tener y tiene Cristina. Y entonces hace un par de semanas que le dije que por qué no escribíamos un artículo juntos. Pero no fue que lo escribimos juntos en el sentido de que ella me lo corrigió o que yo le corrigí algunas cosas. No, es que yo escribí mi artículo y le dije, enriquezca esto. Y entonces ella escribió otros párrafos y luego los entrelazamos tal cual estaban, de manera que
el artículo, si tiene unidad, la unidad se debe a la casualidad, ¿verdad? Porque son dos artículos fundidos. Uh-huh. Ok, ok. Bueno, una casualidad que además tiene un hilo genético insalvable, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 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 y afectivo, desde luego. también. Sí, claro. Uh-huh. Sí, bueno, y creo que también es importante que mencionar que Antonia vive contigo, ¿verdad? Pues sí, Entonces, ellos viven al lado de mi casa, ¿verdad? En un apartamento que hay en la misma propiedad, ¿verdad? Uh-huh. y tu interacción con Antonia es diaria, probablemente varias veces al día. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, no estás hablando de algo ajeno, estás hablando de algo propio. claro. Uh-huh. Sí, ok. Bueno, yo creo que el tema de la conversación de hoy nos lleva a explorar formas de mejorar la manera en que percibimos y enfrentamos adversidades personales Uh-huh. específicas. Yo Uh-huh. siento que estamos en un contexto en el cual muchísima gente ha afrontado adversidades personales específicas en mayor o menor medida, ¿verdad? Pues obviamente que no está de más, eh, no está de más reflexionar sobre todas las familias que han perdido miembros en esta pandemia. Claro, claro. También buscamos maneras de sacarle provecho a la adversidad. Eso siento que es Uh-huh. algo que nos ayuda todos los días. Y lo tercero es resaltar la importancia de la inclusión, de la adaptación y de la singularidad de Uh-huh. los seres humanos. Entonces, formulamos las siguientes preguntas para que las respondamos a lo largo de esta conversación. ¿Cómo reaccionamos ante las diferencias? ¿La adversidad la percibimos como natural o como extraordinaria? ¿Qué diferencia hay entre la aceptación y la resignación? Y si una adversidad podría dejarnos algo constructivo. Uh-huh. 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 ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría, yo pienso, y aquí lo he manifestado muchas veces, que pienso en el sentido de paradigmas que nos limitan la capacidad de ampliar el pensamiento. ¿Cuáles cosas nos limitan? Por ejemplo, yo creo que un paradigma que nos limita es el definir lo bueno o lo deseable con unos pocos términos, ¿verdad? Decimos, bueno es, por ejemplo, la salud, bueno es el éxito, bueno es la juventud, bueno es el conocimiento, y me parece que eso podría estarnos limitando, ¿verdad? Buena es la eficiencia, ¿verdad? Cuando vemos un bosque en este tiempo y vemos la cantidad de semillas que hay en el suelo que no germinarán, uno dice, yo no entiendo por qué los árboles producen tantísimas semillas, pero alguna razón habrá, puesto que sigue habiendo bosques, ¿verdad? O sea que la eficiencia podría no ser necesariamente buena, ¿verdad? Y la redundancia podría no ser necesariamente mala. Entonces, sobre esos paradigmas me parece que hay que discurrir a la hora en que uno valora la adversidad, porque todos quisiéramos un camino en nuestra vida sin fricciones, ¿verdad? Quisiéramos un movimiento sin fricción. Y no existe un movimiento sin fricción. Existe el azar, existen unas reglas que hacen que de pronto te aparezca una limitación, que te aparezca una enfermedad, que te aparezca un evento que perturba tu comodidad, que perturba lo que tenías previsto, lo que tenías planeado, ¿verdad? Pierdes el trabajo, rompes con la pareja,
lo que sea, ¿verdad? Y creo que la apertura para recibir esos eventos, me parece a mí que es una forma de desarrollo personal, ¿verdad? Que el paradigma de yo quisiera un transcurso sin fricciones, me parece que es el limitante, ¿verdad? Aparte de ser fantasiosa, porque no existe un trayecto sin fricciones. Claro. En el espacio exterior, tal vez. Em, pero aquí en la Tierra, más bien, podríamos pensar que la tracción requiere fricción. No hay tracción sin fricción, Así es. ¿verdad? Entonces, Ujú. tracción significa Sí. incidencia, tracción significa impacto, tracción significa desarrollo, tracción significa crecimiento, tracción significa desplazamiento. Y para poder hacer cualquiera de todas esas se necesita algún grado de fricción con alguna superficie o con algún otro agente que, que permita ese movimiento, esa dinámica, ¿verdad? Y déjame hacer un dibujo alrededor de esto que estás diciendo. Imaginemos carreteras totalmente de vidrio y que para acentuar el ejemplo, las enjabonáramos todos los días. Nadie iría a ninguna parte. Nadie iría a ninguna parte por lo que estás diciendo, porque un automóvil necesita friccionar con algo para poder avanzar, para poder, si te lo imaginas, dejar el sitio en la carretera, dejarlo atrás. Eso es lo que hace un automóvil. Repta sobre sus ruedas para dejar atrás el sitio anterior. Y entonces esa imagen es muy interesante sobre cómo deberíamos nosotros hacer ese esfuerzo de reptar para dejar atrás determinadas circunstancias, porque el desarrollo lo que no puede ser es estático, ¿verdad? Claro, claro. Y cuando hablabas de eficiencia y redundancia, yo pensaba en dos cosas. Pensaba en resiliencia, primero. ¿Verdad? Que yo creo que la resiliencia es es una característica de toda forma de vida. Uh -huh. Y de toda forma de vida, no solo a título individual de cada espécimen, sino a nivel colectivo de cada especie. Entonces, si uno piensa en la degradación ambiental, ¿verdad? Si uno piensa que en el planeta Tierra, que es el único lugar en el universo donde sabemos a ciencia cierta que hay vida, Uh -huh. eh, en el planeta Tierra la vida o florece o colapsa. Sí. Y entonces, si la vida en conjunto, la colectividad de la red de vida, tiende al colapso, eh, entonces lo que necesitamos hacer es promover las decisiones necesarias para dejar a la vida ser. Y cuando uno Uh -huh. deja a la vida ser, Uh -huh. tiende a florecer por esa dinámica resiliente que tiene. Claro. Entonces pensaba en resiliencia y pensaba también en plasticidad. Y creo que nuestros cerebros son plásticos, Sí, ¿verdad? sí, claro, claro. Uh -huh. Se estiran y se amplían Sí. todo el Uh -huh. tiempo. Con cada respiración, si creamos conciencia de ella, se está estirando nuestro cerebro, está permitiéndole a nuestra mente llegar un poco más allá de donde había llegado Claro, con cada claro. respiración. Uh -huh. Y entonces esto me lleva al concepto de la compasión, porque me parece que la compasión es muchísimo más que la empatía. Y la empatía la denominamos como ponernos en los zapatos de otra persona, Uh -huh. pero eso es muy estático, es casi una fotografía. Sí. La película de la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona porque la otra persona se puso en los nuestros y porque somos capaces de contar mutuamente la historia del Uh otro. -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero todavía hay
otro nivel más allá, que es el de la compasión. Y me parece Ajá, que el Dalai Lama y el budismo en general como filosofía de vida tienen una palabra para eso que nosotros no tenemos, pero que se le denomina algo así como amabilidad amorosa. ajá. Y es una aspiración que tiene esa filosofía de vida de tratar a los demás con esa amabilidad amorosa. Ujú, Em, eso pensé de cuando hablabas de la eficiencia y de la redundancia. ujú. Bueno, buena la diferencia que haces entre empatía y compasión. Hoy en día tiene más prensa la palabra empatía que la palabra compasión. Y valdría la pena clarificar en qué se diferencian. Empatía, a mí me parece que es un sentimiento positivo, constructivo, nos permite vivir en comunidad, ¿verdad? Si no somos capaces de entender cómo se siente el otro, cómo vamos a vivir en comunidad, cómo vamos a apoyar al otro, ayudarlo y tal. La compasión tiene menos prensa y es, como tú lo estás diciendo, más proactiva. Yo me imagino que la empatía es algo así como yo voy a caballo y veo por ahí una persona en necesidad que está al borde del camino y siento cómo se siente aquel. Esa es la empatía. La compasión es que me bajo del caballo para ver si lo puedo atender, ¿verdad? Ya es un acto constructivo dirigido hacia el otro. En nuestro lenguaje habitual, la palabra compasión tiene el problema de que se confunde con lástima, ¿verdad? La lástima es, eh, paso, veo al que está por ahí y digo, pobre, yo no quisiera estar en esa situación. Eh, ¿Cuánto siento que esté en esa situación? Pero me alejo. La lástima no es una valencia que permita unir a dos elementos, ¿verdad? La lástima no hace clic como para que yo entre en contacto con el sujeto al que le tengo lástima. En cambio, la compasión sí, la compasión es, voy a ir a estar con él o con ella, ¿verdad? En su pena, en su carencia, en su dolor. Y creo que igual es una capacidad indispensable para la convivencia, ¿verdad? Y Claro. fíjate que se puede aplicar en multitud de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el error que nos afecta si estamos construyendo algo y alguien que está trabajando en nuestro equipo de construcción se equivoca, eh, puedo sentir empatía, claro, siento la empatía, y puedo sentir compasión, pues claro que podría tener compasión, pero que la compasión no se quede en una explosión afectiva de decir, uy, ¿cómo siento que se haya equivocado? Sino que lo que debería hacer es decir, voy a ir con él a que averigüemos en qué se equivocó para que la próxima vez, en este mismo circunstancia, no cometa el mismo error. Entonces, al jefe, la compasión lo debería llevar a tratar de desarrollar a todos sus colaboradores. Al maestro lo debería llevar a tratar de desarrollar a todos sus estudiantes, que creo que eso lo hacen con más naturalidad las maestras de escuela que no quieren dejar a ningún niño atrás y con más dificultad la hacemos los profesores universitarios, ¿verdad? Los profesores universitarios muchas veces tenemos el prurito, el mal esquema de decir, ah, es que estos no hacen suficiente esfuerzo y entonces de una cierta manera no intento cómo recuperar a la cola que se va quedando atrás, ¿verdad? Ujú. Eh, para devolverme sobre lo de la empatía,
En transformación de conflictos, la empatía es uno de los elementos de, de la, de la habilidad de transformar esos escenarios y esas energías Ajá, eh, en escenarios de mayor prosperidad. sí, Eh, Pensándolo en el sentido de que si tengo un conflicto con otra persona, quiere decir que tengo un vínculo con otra persona. Y sería, sería más sinérgico si ambas partes, o las que fueran, tuviéramos la capacidad y los recursos para tratar de resolverle el problema al otro. ajá, ajá, Eso es muy diferente a cómo funciona nuestro sistema judicial, ¿verdad? Nuestro sistema judicial más bien lo que busca es romper el vínculo y romperlo permanentemente. Eh, y muchas veces en ese esfuerzo de ruptura de vínculo, que además es ineficiente porque es costosísimo, dura mucho tiempo, rompe el vínculo y no resuelve el problema de ninguna de las partes. En muchos casos hasta los agrava. Y entonces ¿de qué siento hablas? que Hablas de la actitud ante el delito, por ejemplo. hablo de una demanda Sí, civil por un ok, problema ok. comercial, Ujú, ¿verdad? sí. Es un Ujú, conflicto, hay un vínculo, hay una incompatibilidad ujú, y en vez de pensar en cómo ayudarle al otro a resolver su problema, yo le pido a un tercero que dé por terminado este conflicto, aunque me cueste más de lo que me costaría tratar de ayudarle al otro a resolver su problema. Em, y pues obviamente que nuestro sistema jurídico es milenario y eso es muy meritorio, pero la civilización ha avanzado lo suficiente como para que podamos incorporarle algunos elementos que nos ayuden a que la transformación de esos conflictos nos deje en una posición mejor a la que estábamos cuando entramos en esos conflictos. Quería volver al tema de la adversidad y sobre todo al tema de la adversidad pensando en la singularidad de las sí, personas, pensando claro. sobre todo en la celebración de esta semana, de Ujú, el Día de ujú, la Trisomía, las ujú, personas con síndrome de Down, sus familias, sus colegas, sus amistades y cómo nos adaptamos a sí. esa Ujú, adversidad. ok. Sí, eh, es una adversidad, me parece que uno no pide que ocurra, ¿verdad? Pero cuando ocurre, se da cuenta de que la adversidad puede tener frutos positivos. El tipo de afecto que se tiene por un niño con una limitación es singular. La cantidad de ayuda que los padres dan a ese niño, ¿verdad? Es singular. Lo que las, los y las terapeutas y maestros, médicos y tal, ofrecen a ese niño, pues realmente lo que hace es como pintarnos una imagen de lo que podría ser nuestra convivencia, ¿verdad? Usted ve a las terapeutas y a los terapeutas tratar al niño con verdadero interés de irlo ayudando en su dificultad, que es algo que nosotros, si lo copiáramos para nuestra convivencia habitual, tendríamos esa loving kindness, que creo que es lo que estabas hablando sobre el Dalai Lama, esa eh, amorosa amabilidad, ¿verdad? Si conviviéramos, aún ojalá en el núcleo más cercano, pero qué bien si en núcleos más amplios conviviéramos con amorosa amabilidad entre nosotros, yo creo que estaríamos agregándole una tonalidad distinta, más rica a este mundo, ¿verdad? Vieras que a mí siempre me ha parecido que las familias que tienen algún miembro con síndrome de Down
son personas mucho más sensibles, esas familias, los integrantes de esas familias. Y me ha parecido desde que yo era niño, porque en mi familia materna hondureña, em, teníamos un primo hermano con síndrome de Down y su padre, que era un querido tío, siempre fue una persona muy sensible. Y entonces pienso en toda la sensibilidad que te debe haber traído Antonia, pero ya eras una persona muy sensible de todas maneras. Eh, y también pienso en el hecho de que Cristina, mi hermana, es formada académicamente, especializada académicamente, con muchos años de experiencia laboral, ayudando en la Sí, adaptación y adecuación curricular de personas con necesidades especiales. claro, claro. Y lo que eso significa desde el punto de vista del destino de Antonia, de haber caído en ese hogar, ¿verdad? Ah, Qué increíble su fortuna. Pero más que eso, pienso con empatía y con compasión en las familias que no tienen la dicha de tener un recurso como lo es Cristina, ¿verdad? Que no solo es sí, claro. una mamá holística y universal y omnipresente para Antonia, sino que es una experta en ese tema. Entonces, las mamás y los padres y los familiares que no cuentan con ese recurso especializado, como sí cuenta Antonia con Cristina, eh, ¿qué podrían hacer para tener, Claro. desarrollar algunas destrezas o tener mayor capacidad de adaptación o de aceptación de la adversidad y cómo poder ponerlas en contacto con alguien como Cristina que les podría ayudar muchísimo, ¿verdad? De Ujú. hecho, yo no sé si me estoy adelantando a los hechos, pero sé que por algún tiempo Cristina ha tenido ganas de hacer más pública su voluntad de ayudar, su vocación y Sí, su especialidad. Así que yo ujú, creo que claro. es oportuno que hagamos esa mención y si alguien que nos escucha sabe de alguien que podría nutrirse o sentir alivio de alguna manera de conversar con alguien como Cristina, pues yo creo que aquí por medio de nuestras redes podríamos ponerlas en contacto, ¿verdad? Vieras que yo quisiera narrar un hecho para mí muy importante. Todavía esa niña Antonia no había salido del hospital porque tuvo que quedarse hospitalizada porque su nacimiento fue prematuro y tal y cual. Y un día alguien, un varón, me pidió una cita, me dijo que me llamaba de parte de ACIDOWN, una asociación de amigos de personas con síndrome de Down, que me llamaban porque querían hacerme una visita. Y entonces vino un caballero, me visitó aquí en la casa, habló conmigo, eh, muy, muy empático, muy compasivo, muy amoroso. Y a mí me pareció que el hecho de que estuviera aquí ofreciéndome los servicios, el apoyo, el, eh, la, la humanidad de una asociación como ACIDOWN, me parece que es valiosísimo para este país y eso quisiera dejarlo en conocimiento de todas las personas que tengan relación con síndrome de Down, que ACIDOWN es una organización que puede ofrecer mucho apoyo y apoyo técnico y apoyo afectivo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, creo que podemos terminar acá. Muy bien, Te agradezco mucho y nos vemos la semana entrante. en una semana, ¿cómo no? Ujú. Que estés bien. Bueno, hasta Chao. luego.